Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Norma Jiménez Kaiser de Pensiones México. Bienvenidos una vez más a mi canal. En este momento les estoy hablando desde Santiago de Chile. Estoy aquí con mi amigo Giorgio Martelli, Martelli. que él se dedica a hablar sobre la memoria y da algunos tours a la gente que quiere conocer sobre la memoria y sobre la dictadura chilena. Además, entiendo que eres geólogo, Geógrafo. geógrafo, y él, bueno, conoce muchísimo sobre la historia, y ojalá que lo puedan contactar. Les voy a dejar el contacto abajo por si lo quieren, si alguna vez vienen a Santiago, para que lo puedan conocer. Por otro lado, le pedí que me hiciera el favor de entrevistarlo para hablar un poco sobre las pensiones chilenas, cómo funcionan, cómo están, cómo es la pensión diferente con México. Yo le comentaba a Giorgio que tenemos dos tipos de pensiones principales. Hay muchas pensiones en México, hay privadas, hay de gobierno, estatales, pero hay dos principales, que es la privada y la del gobierno, que es el ISSSTE y el IMSS. Entonces tenemos el IMSS, que es la que es de gente que trabaja en la industria privada, y tenemos la del gobierno. Entonces, ambas tienen dos leyes. La ley se modificó y nos basamos mucho en el sistema chileno. Siempre estamos diciendo que nos basamos en el sistema chileno, porque ustedes también modificaron su pensión. Ahora estamos enfrentando nuevos retos que quieren incrementar la pensión. Las pensiones antes eran patrocinadas por el gobierno, era un gobierno paternalista que nos pagaba la mayor parte de la pensión. Nosotros aportábamos muy poquito y ellos aportaban la mayoría, y nosotros bien tranquilos nos preocupábamos, decían, con 10 años que cotices te puedes pensionar, y todo el mundo feliz, me espero a mis 500 semanas o mis 10 años, no tengo que hacer mucho. Ahora no, ahora nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, tienen que aportar 25 años mínimo, ¿ok? Y además de que aportan 25 años, solamente lo que aportan es lo que se va a usar para sus pensiones. Lo demás, del que el gobierno pagaba, ya no, a menos que no tengan suficiente dinero para pagar. Entonces el gobierno les ayuda con el salario mínimo por el resto de su vida, que es la pensión mínima garantizada, que se llama. Pero me gustaría que nos contaras, con esto que te digo, con este preámbulo, cómo ves las diferencias con la pensión chilena. Tú cuéntame un poquito. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero dejar claro que yo no soy experto en pensiones y voy a hablar solamente como un ciudadano común y corriente en Claro. este tema. Mira, yo creo que el gran cambio que se produjo en Chile de las pensiones y que tiene que ver con lo que hemos visto hoy de las grandes reformas y transformaciones producto de la dictadura militar, se produjo precisamente con la introducción del modelo neoliberal de Pinochet de los años 80, 70, 80. Entonces, la dictadura hizo es que estableció un sistema privado de pensiones administrado por las administradoras de fondos de pensiones, Ujú. en que todos los ciudadanos que están contratados eh, tienen que obligatoriamente cotizar creo que un 7%, no estoy seguro. Y con ese 7% después van a jubilar y se supone que van a recibir una cantidad de dinero para que puedan vivir durante su vejez. Este es el sistema en general. Que es Aparte, equivalente al sistema de Afores de México. no lo sé, Ujú. pero podría ser. Aparte de eso, los militares tienen un sistema propio de pensiones, bastante caro, muy subsidiado por el Estado y con pensiones mucho mejores. ¿Ya? Ujú. No es que yo me quiera vengar con los militares, pero es importante decirlo porque ha sido un tema muy polémico. Y por otro lado, los antiguos pensionados también siguen todavía con un sistema antiguo que está muriendo, ¿ya? En que el Estado tenía un rol más importante. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora y por qué el gobierno de Bachelet anterior y el gobierno de Piñera ahora está intentando reformar el sistema de pensiones? Sucede que este sistema de pensiones de Chile es de los años 80, por lo tanto la gente que cotizó ahora está recibiendo sus pensiones y se está dando cuenta que lo que recibe es muy poco. ¿Por qué reciben poco? Porque no toda la gente tiene constancia laboral, Ujú. ¿ya? Y tiene lagunas, y esas lagunas hacen que finalmente lo que reciben sea bastante menor a lo que requieren. Por otro lado, el Estado no tiene lo que se llama, y se ha discutido mucho hoy día, pilar solidario, es decir, lo que hay en México que tú me explicas, que es que el Estado financia una parte importante de las pensiones. Aquí el Estado no pone ni un peso. No sé si ahora con el cambio de Bachelet el Estado está poniendo recursos, al parecer sí, pero en general no ha puesto. Entonces el sistema está haciendo crisis, ¿ya? Ujú. Porque indudablemente que el 6% de las 6 o 7 de cotización con personas que no tienen un trabajo estable, que tienen lagunas, no les permite sobrevivir. Eh, yo no conozco mucho cuáles han sido las reformas, pero una reforma muy importante es que
La gente, por ejemplo, como yo, que trabaja en forma independiente y que yo no tengo un trabajo estable, no soy asalariado, yo cuando hago un trabajo yo doy una boleta de honorarios. Sí. Antes esa boleta no estaba sujeto al sistema de pensiones, hoy día sí. ¿Ya? Si yo doy una boleta de honorario, me sacan también un porcentaje que me imagino que será en torno al 7 y va a mi fondo de pensiones. Yo, por ejemplo, estuve asalariado y tengo un fondo de pensiones ahí, pero seguramente muy bajo porque estaba en muchos periodos también independientes. ¿Y tienen contribuciones voluntarias también? Sí, puedes hacer contribuciones voluntarias, obviamente. Y lo otro que se ha, como un segundo piso de este sistema, se ha promovido mucho, se ha vendido mucho, una cosa que es un sistema mixto que tiene que ver con lo que tú me preguntas, en que tú tomas un seguro de vida, ¿ya? Yo por ejemplo tengo un seguro de vida, pero ese seguro de vida tiene dos componentes paralelos. Uno es que puedo... ¿Invalidez? No, sí, es probable que eso también, pero dos más importantes. Puedo pedir un crédito en torno a ese seguro y lo más importante es que ese seguro opera como un fondo de pensión al final de mi vida laboral. ¿Ya? Okay. Entonces eso sería un seguro voluntario de segundo piso que complementa y mucha gente lo hace precisamente porque ¿Y ese es con el sistema de ahorro general o es privado? Privado. Claro. Todo esto que te estoy diciendo es privado. Es privado. Entonces, ¿cuál es hoy día la gran discusión que hay en el Parlamento en Chile respecto al tema de pensiones? Es que el Estado ponga un pilar solidario, ¿ya? Se va a aumentar la pensión de las personas, creo que un 4% más, pero el gran tema de discusión es que ese 4% no lo administren las actuales administradoras de fondos de pensiones, o sea, los Afores, que son grandes compañías que invierten en Chile, pero sobre todo afuera de Chile, porque tienen que rentabilizar el dinero, son motor de la economía, han sido muy importantes en la economía en Chile, porque han hecho grandes inversiones acá, pero evidentemente están haciendo crisis, tienen un costo de administración muy alto y ese 4% se crearía una institución pública, que como antes de este sistema en Chile, y ese 4% lo administraría esta institución pública. Pero te insisto, esto es una cosa que se está discutiendo recién en Chile. De hecho, eso mismo está pasando con las Afores de México, solamente que las Afores de México, que son los fondos de administración de fondos, lo que está sucediendo con la Afore es que no tienen derecho a invertir en el extranjero, solo pueden invertir dentro de México y eso les da un nivel de rendimiento muy bajo. El año pasado, por ejemplo, tuvieron el 2.6% de rendimiento, mientras que la inflación fue 4.9%. Entonces estamos perdiendo 2.4% cada año. Sí mi dinero se devaluó 2.4%. Sí, claro. O sea, en lugar de que ahorré, perdí dinero. ¿Sí? Eso es algo terrible. Y por el otro lado, la persona que está dentro del fondo de ahorro en México, en este fondo de Afores, tiene opción de 3 diferentes pensiones. Pueden elegir 3 diferentes formas de pensión. Pero ninguna de ellas es ni cercanamente al sistema antiguo de pensión que teníamos de la Ley 73. Algunas personas todavía se están pensionando con la Ley 73, que son en su mayoría los boomers, los baby boomers, y algunos que quedamos rezagados, pero la mayor parte, incluso gente de mi edad o gente de 55, 58 años, que nunca cotizaron antes de 1997, no tienen esa opción. Y vamos a terminar con un problema social de vejez en pobreza, que eso es algo muy grave que se está viniendo, ¿no? Ahora, me gustaría saber cuál es la edad de pensión que tiene Chile como establecida. Creo que 60 años las mujeres y 65 los hombres. Y eso está aumentando. Y si tú me preguntas, a mí mi opinión personal, yo creo que hay que aumentarlo. Sí. Hay que aumentarlo por 2 razones. Primero, porque la expectativa de vida ha crecido mucho. ¿Creció 20 años más? Perdona, yo creo que yo a los 65 años, yo tengo 59, espero seguir trabajando. No quiero jubilar. Yo no quiero jubilar nunca. A mí me gusta trabajar. Claro. A lo mejor soy un ser extraño, pero a mí sí me gusta trabajar, porque me gusta lo que hago. Pero creo que de todas maneras, alguien a los 65 años por lo menos tiene 5 años más de poder seguir aportando. Pero el problema es que no solo en Chile y en todo el mundo ha aumentado la expectativa de vida, sino que además ha disminuido la cantidad de jóvenes. Entonces los jóvenes o los trabajadores que están en edad laboral no alcanzan a financiar esta otra cantidad de población que cada vez es más alta. Entonces el sistema está haciendo crisis. Claro. Hay algo que no está funcionando ni en Chile ni en México.
Evidentemente que el Estado tiene que poner más recursos, pero tampoco esto se sostiene como era en México antes, que el Estado financiaba todo, porque bueno, el dinero tiene que salir de alguna parte. Hay un tema que yo no sé cómo resolverlo, no soy experto, solo te cuento más o menos lo que hay hoy día en debate. Bueno, te agradezco mucho tu opinión, te agradezco mucho que nos hayas dado un panorama sobre las pensiones en México. Gracias, de verdad es importante, en Chile, perdón. Gracias, de verdad es importante porque es importante para nosotros como mexicanos tener una perspectiva de diferentes países, de cómo se ve, cómo se vive, cómo hay otras personas viviendo situaciones similares y de dónde vienen este tipo de reformas o este tipo de iniciativas, ¿no? Y aparte ustedes llevan más años en la avanzada, en este sistema que es el similar a Forest. Ustedes llevan muchos más años viviendo esto y ustedes ya están viendo la crisis de gente que no le alcanza para vivir en la vejez. Que sí es importante que hubieran hecho algo, que si les hubieran dicho hace 20 años, oye, esto va a pasar, que es lo que podemos hacer en México, tomando este ejemplo, decir, mira, en Chile ya pasó, ya estuvieron pensionándose así, no les alcanza para vivir, tuvieron que entrar a fondos privados de inversión y seguir ahorrando. No basta con lo que te quitan de aportaciones, y menos si estamos en profesiones en las más liberales o más abiertas, en las que no estamos contribuyendo todo el tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahora, un favor antes de retirarnos, cuéntanos un poquito sobre tu labor aquí en Santiago Comercial, para que la gente te pueda contactar por si les interesa, si visitan. Lo que sucede es que Airbnb, como ustedes bien saben, tiene hace muchos años alojamiento, pero en algunas ciudades del mundo abrió lo que se llaman experiencias, que son pequeños tours de mediodía, 2, 3 horas, muy específicos y que lo hacen personas que están ligados a eso. Y esto se abrió en agosto del año pasado. Y yo tengo 2 tours en Airbnb. Uno que es la ruta del golpe de Estado, y que es un recorrido de una mañana, conociendo un poco lo que pasó físicamente en la ciudad, pero conversando mucho en base a mi experiencia. Esto lo hago porque yo trabajé en una fundación alemana, que es la Friedrich Ebert. Recibíamos mucha gente de afuera y yo antes lo hacía también, no de la manera que lo hago ahora. Y tengo en las noches un tour más curioso porque no es algo que sea de mi ADN, pero es muy interesante, que es una ruta de los bares especiales de Santiago. Vamos a 3 bares y sobre todo lo que hacemos es ir a los bares pero conversar con los extranjeros. Ha sido muy interesante. Bueno, pues fue un placer hablar contigo, muchas gracias. Gracias a ti, y que tengas Norma. un excelente día. Gracias, amigos, recuerda, es tu pensión, tu decisión, no dejes de cotizar, lo peor que puedes hacer es no hacer nada, a seguir cotizando. Hasta pronto.